Reciban todos una cordial bienvenida a este su programa Sendero de Triunfo, la voz de los hombres y mujeres de negocio. Hoy tenemos un invitado muy especial, Víctor García, que nos va a estar compartiendo su testimonio de cambio de vida, cómo era su vida antes, cómo es ahora y gracias a qué ha logrado ese cambio positivo en su vida. Entonces, don Víctor, bienvenido a este programa. Buenas tardes, muchas gracias Anderson. Mi nombre es Víctor García, llevo 12 años y medio en esta hermosa estrategia. Muy feliz de estar acá y de poderles compartir mi historia de cambio de vida. Bueno, Víctor, gracias por haber aceptado la invitación a este maravilloso programa. A ustedes, nuestros oyentes, por favor, estén atentos a lo que Víctor nos va a contar esta tarde, porque realmente algo de lo que él nos vaya a compartir esta tarde quizá puede cambiar su vida. Entonces, quédese ahí atento, quietico, escuche el programa desde principio a fin, porque ahorita vamos a hacer un par de preguntas a Víctor. Y lo primero es que quizá nos hable un poco de tu niñez. Háblanos de tu niñez, tu familia, cómo fue todo eso. Bueno, soy de origen campesino. Mi mami se vino del campo con dos muchachos, uno de 4 años y medio y yo tenía 5 meses. Mi papá acaba de morir y tuvo que venirse a la capital a buscar un futuro para sus hijos. Aquí en la capital conoce un varón que le presenta un proyecto de vida. De ese proyecto de vida tengo 3 hermanos más y bueno, mi vida empezó a desarrollarse aquí en la ciudad de Bogotá. Quiero decirles que mi mamá, una mujer campesina, llegó analfabeta acá, pero nos enseñó principios y valores. Quiero decirle que mi padrastro, pues, una persona violenta y pues sufrimos un poco de maltrato intrafamiliar y pues era sujeto de adicciones y entonces pues él tenía esos problemas. Eso me acuerdo. Otra cosa que me acuerdo es que mi mami cuando llegó a la capital, ella decía que nosotros debíamos estudiar con mi hermano y para que eso se cumpliera, ella se puso a estudiar hasta 4º de primaria y pues no siguió estudiando porque quedó embarazada de mi último hermano. Ok, mira, ahorita que tú nos hablas de la separación de tus padres, ¿tú crees que de pronto eso llegó a afectar, ahorita que tú eres un adulto, llegó a afectar tu desarrollo como hombre, como adulto, como adolescente? Yo creo que si mi papá hubiera estado vivo, de pronto hubiéramos tenido una vida diferente. No sé cómo hubiera sido, pero creo que la vida con mi padrastro, pues yo creo que me generó mucho resentimiento y mucho rencor por las carencias que tuve, por las necesidades que pasé y hice que me volviera resentido contra las demás personas. Ah, ok. Bueno, ya escuchando un poco de la niñez de Víctor, quizás si nos puedes ahorita compartir un poco de tu adolescencia, cómo llegas tú a la ciudad de Bogotá, cómo fue tu crecimiento quizá o académico, cómo fue todo ese desarrollo de tu vida entre tu adolescencia y tu niñez. Estábamos estudiando con mi hermano la primaria. Cuando íbamos a entrar a 5º de primaria, mi hermano murió en un accidente de tránsito. Mi hermano era la persona que yo más quería porque era el que me cuidaba, me protegía y me ayudaba. Sí. Pero pues ya entró a estudiar la 5º de primaria solo y pues empecé a sentir el bullying de los compañeros. Termino la primaria, empiezo a estudiar el bachillerato y se me da la oportunidad de estudiar en un buen colegio porque el Estado ofrecía la oportunidad para las personas de escasos recursos estudiar en un colegio bueno. Pero quiero decirles que me hicieron sentir quién era el de escasos recursos durante ese año, sí. Porque las personas de ese colegio tenían toda su vida solucionada y pues a mí me han dado la beca, la oportunidad y me lo hicieron sentir durante el año. Sin embargo, yo ya tenía problemas de personalidad, era resentido, rencoroso, vengativo. Y pues nada, para resumirles, a final del año perdí el colegio, perdí el año, perdí la beca y me echaron del colegio. Entonces mi padrastro vio la oportunidad perfecta de que yo ya no servía para el estudio, entonces que tenía que ponerme a trabajar. Y esa situación se la planteó a mi mami. Mi mami dijo que yo tenía que seguir estudiando, entonces pues mi padrastro dijo que si yo seguía estudiando, él se iba de la casa y encontró la excusa perfecta. Mi mami empieza de nuevo con 4 muchachos porque el hombre se fue de la casa. Ah, ok, perfecto, don Víctor. Sabemos que al día de hoy eres un hombre casado, tienes unos hijos. Háblanos quizás cómo conociste a esa dama, cómo fue ese proceso de llegar a casarte con ella, si nos puedes hablar un poco de eso. Quiero decirles que me dieron la oportunidad de estudiar en otro colegio para terminar el bachillerato y en ese colegio pues me hice amigos de los
muchachos que eran los que mandaban en el colegio. Entonces, tuve las buenas oportunidades de estudiar en muy buen colegio, pero también abrí puertas que no debía abrir. Abrí puertas de alcohol, abrí puertas de adicciones a las drogas y de coger lo que no era mío. Y pues bueno, gracias que tuve ese referente de mi mami de que tenía que seguir estudiando y a pesar de todas mis malas decisiones, porque son decisiones que uno Sí, toma, así es. la decisión de seguir estudiando permaneció en mí, terminé mi bachillerato, me dieron la oportunidad, me reclutaron para el ejército, estuve en el ejército y pues me aficioné a esa vida militar y me dieron la oportunidad cuando terminé de prestar servicio militar de ir a estudiar a la ciudad de Cúcuta la carrera de Derecho y me fui para esa ciudad a estudiar supuestamente, pero quiero decirles que lo primero que hice no fue buscar dónde quedaba la Facultad de Derecho en la Francisco de Paula Santander, Sí, sino meterme en los negocios que no debía haberme metido. Tomé malas decisiones. Dentro de esas malas decisiones, pues eso trae como consecuencia de que eh, me hacen un atentado ya después de año y medio de estar allá y me doy cuenta que si no replanteo mi vida, me retiro de esas cosas ilícitas y malas que estoy haciendo, me van a matar y me tengo que sí. ir de la ciudad. Y en esas estaba buscando esa oportunidad laboral para salir de la ciudad de Cúcuta cuando conozco a mi novia, la que hoy en día es mi esposa. Y después de un breve noviazgo de 3 meses, porque me ha salido una oportunidad laboral en la ciudad de Bogotá de venirme a estudiar y a trabajar, me vengo a la ciudad de Bogotá. Duró 9 años haciendo mi carrera y estudiando y desarrollando mi proyecto profesional y duramos 3 meses presenciales de novio y 9 por carta y visitándola esporádicamente 2 o 3 veces en el Por año con mi email. esposa, sí. Ah, bueno, Víctor, Ortica, escuchando esa historia bien interesante de tu periodo de adultez hasta que llegas a casarte con tu esposa y retornar a la ciudad de Bogotá. Ahorita te vamos a hacer una pregunta bien importante para este programa, que tú cómo conoces de esta organización, quién te invita, por qué aceptas esta invitación. Bueno, yo les quiero comentar que uno toma decisiones, ¿no? Y yo estaba en mi trabajo y cuando invito a mi novia a ser parte de mi proyecto de vida, después de esos 9 años, duramos 4 años, ya teníamos los dos niños, una niña de 4 años y mi hijo de 2 años, y pues soy sorprendido en una infidelidad Sí, y eso hace que pues todo se vaya a caer, que todo se pierda, ¿no? Yo al verme confrontado con esa realidad de mi equivocación, de mi error, pido perdón, le pido perdón a mi esposa, de verdad, le pido una nueva oportunidad y le comento que pues definitivamente las disculpas las hay. Uno pensaría que si busca disculpas hay las mejores, pero uno siempre toma las decisiones y debe asumir sus consecuencias. Pues yo tuve la fortuna de que mi esposa me perdonara. En ese momento éramos novios, vivíamos en unión libre, pero sí, algo que logró salir de eso fue que tomamos la decisión de casarnos. Y cuando nos casamos, nuestra vida empieza a ser mejor, empezamos a funcionar como familia, como pareja, ya ese vínculo del matrimonio nos ayuda a mejorar nuestra vida y seguimos así, ¿no? Pero más adelante tomo otra decisión y esa decisión es que me ofrecen un trabajo muy bueno en una multinacional y yo apenas me enfoco en la parte económica, en lo que me voy a ganar, sin pensar en mi familia, porque las ofertas eran muy buenas, pero iba a tener que estar 3 o 4 meses fuera de la ciudad o del país. Y eso es abandonar a mi esposa y a mis hijos, que para la época mi hija tenía 12 años y mi hijo 10 años. Y quiero decirles que sí, yo en mi corazón y en todo yo decidí sí, pero pues quiero decirles que esa no era la vida ni el futuro que yo tenía. Viajamos a la ciudad de Cúcuta porque se enfermó un familiar y viajando tuvimos un accidente de tránsito. Yo llamé a mi jefe y le dije que me diera permiso, pero no dejé nada por escrito. Cuando yo regresé de ese accidente de tránsito, sí. simple y llanamente me buscaron
la salida, y a los 6 meses que pude caminar, que ya no estaba con muletas porque en el accidente de tránsito me fracturé la rodilla en 7 partes, me la reconstruyeron. Nada, me sacaron por la puerta de atrás y a los 5 días volví a viajar a la ciudad de Cúcuta a visitar a un familiar y me accidenté, me resbalé, me fracturé la tibia y el peroné del mismo pie, duré 1 año y medio enyesado y 1 año en recuperación, y en ese tiempo conocí los que eran mis verdaderos amigos con los que yo me la pasaba y quiénes eran los que en realidad iban a estar conmigo ahí. Quiero decirles que solo estuvieron mi esposa y mis hijos y un amigo que me fue a visitar porque yo necesitaba vender unas botas que había traído de Estados Unidos. Si yo se las hubiera podido llevar, el hombre me las hace llevar. Y ahí entendí que lo único que yo estaba despreciando en ese momento y que no estaba teniendo en cuenta que era mi familia, fueron los únicos que me ayudaron en esos momentos tan difíciles. Bueno, Víctor, como ustedes acaban de escuchar, realmente han sido un proceso, digamos, un poco difícil en la vida de este hombre, pero todo desenlace quizás o proceso que vimos en nuestra vida también tiene un lado bonito. Y ahorita vamos a preguntarle a Víctor cómo ha mejorado, cómo ha ido logrando esas mejoras día tras día en su vida, en su matrimonio, con sus hijos, en lo que él hace. Y ahorita te voy a preguntar, ¿esa invitación que te llegó de los hombres de negocio, te lo hizo algún amigo, un familiar, conocido, alguien del barrio? ¿Quién te hizo esa invitación? Quiero decirle que yo apenas me recuperé de ese accidente de tránsito, fui a buscar trabajo en lo que había estudiado y en lo que había desarrollado mi vida y me di cuenta que en menos de 3 minutos que mi vida por ese lado se había acabado y me toca empezar de nuevo como ayudante de ornamentación, con un equipo de soldadura, unos destornilladores, alicates, pinzas y eso, ayudante, no ni siquiera ser el dueño de la empresa, sino recogiendo la herramienta, llevándola y recogiendo el reguero. Y yo estaba así en esa época, así, trabajando por un sueldo un poquito más del mínimo, pero bastante trabajo físico, cuando me invitó un amigo, me invitó don Sixto, y me dijo que lo invito a una cena de negocios. No, yo que voy a ir por allá. Y mi esposa me dijo, pero ¿qué le cuesta? Vaya, ¿no? Que mi esposa ya había conocido como 6 meses antes. Sí. Y dijo, y ese en una pescadería. Yo, bueno, dijo, vaya, no le cuesta nada. Y pues acepté esa invitación de ir a comerme una cena de negocios en esa pescadería. Sí. Quiero decirles que no entendí al comienzo nada, ni al final tampoco, pero me dijeron que la semana siguiente podía volver a asistir y asistí. Y la semana siguiente se paró un hombre de valor a contar su historia de cambio de vida, pero me sentí tan identificado, tan confrontado, porque en ese momento entendí que ese varón me estaba diciendo que todos esos problemas y todas esas situaciones que se le han presentado, él las había podido solucionar con ese amigo que le presentaron acá, y ese amigo era Jesús. Y yo, no, pues a Jesús lo conozco y todo eso, pero él me presentó a ese Jesús de una manera diferente, de una manera relacional, en la cual yo me acercara a él y le pudiera colocar en sus manos mis necesidades, todo lo que tenía en mente, todo lo que estaba llevando solo y de pronto en la intimidad mía, lo que me estaba afectando. Bueno, aquí acabamos de escuchar, Víctor nos habla de un Jesús, de un amigo Jesucristo, que nosotros tenemos dentro de esta organización, en este programa, en nuestras vidas, de un amigo Jesucristo que cambia y transforma vida. Ahorita vamos a hacerles una pregunta bien importante a Víctor. Por ejemplo, ¿en qué punto de tú estar asistiendo a esta organización Jesucristo se hace real en tu vida? ¿O en qué momento tú decides aceptarlo en tu vida mejor? Digo que a partir del segundo evento que me presentaron a Jesús, pues me pasaron a mí, esta organización pasan unas cuartillas de papel y en la cual le dicen que es un faz a Dios. Y entonces, pues yo lo primero que empecé a pedir, dije, no, yo lo que necesito es plata, porque yo con plata pues vuelvo a mi estado natural. Pero quiero decirles que ese Jesús que es vivo y real, que es relacional, que me presentaron acá, lo primero que hizo fue transformar mi familia. Y sin darme cuenta, empezamos a tener esos espacios de comunión con mi esposa y con mis hijos, porque empezamos a sentarnos a la mesa todos los días entre semana. Sí. Y pues como todos salíamos temprano, nos tocaba en la noche.
Y entonces a la cena nos reuníamos y nos contábamos cómo nos había ido y qué nos había pasado. Eso nos ayuda a identificarnos como familia y empezamos a tener esa relación en familia con Jesús. Entonces, lo primero que hace ese Jesús cuando llega a mi familia es restaurar mi familia. Lo segundo que hace es que, obviamente, pues yo tenía esa situación de que a mí me habían sacado de la empresa y a mí me habían debido reconocer mis derechos. Entonces, pues yo seguía colocando en esas cuartillas mi petición. Me respondieron como ya llevaba un tiempo y me respondieron que yo le estaba debiendo al Estado antes de que me pagaran a mí mis prestaciones y todo le estaba debiendo, pero yo ya estaba tan seguro de ese Jesús que me presentaron acá, de esa relación y de que él me podía hacer justicia, que yo le coloqué eso a él y dije, Señor, tú sabes que yo trabajé correctamente, que yo no estaba haciendo nada mal, me tuve una equivocación de no informarle a mis jefes de la manera correcta, pero pues simple y llanamente que me hagas justicia. Y bueno, y estaba así en ese plan. A los, sí, como a los 5 o 6 años más, me respondieron y quiero decirles que me llamaron, me pagaron todo ese tiempo que estaba de brazos caídos y me pensionaron. Entonces restaura mi familia y restaura mi economía. Ah, ok. Qué bendición, mi querido oyente. Usted que nos escucha esta tarde, informarle que sí, Jesucristo puede cambiar las áreas de nuestra vida. No importa cuál sea la que quizás nos esté afectando al día de hoy. Le quiero decir que hay un Dios que lo puede cambiar absolutamente todo. Puede ser de un día para otro, puede que te lleve un tiempo. Pero todo inicia desde un principio cuando decidimos aceptar a ese amigo Jesucristo. Y nótese que no estamos hablando de un tema de religiones, de una relación íntima y personal que cada uno de nosotros decide tener con ese amigo Jesucristo. Ese amigo que hoy le queremos decir a usted que lo acepte también en su vida. No sabemos que quizá cuál es el área de su vida en la que usted hoy tiene dificultades, pero sabemos de que él puede hacer cosas muy importantes por usted y por su familia. Víctor nos hablaba ahorita de quizá un periodo de su vida que no fue como el mejor o el más bonito, donde él nos mencionaba quizá que hubo problemas de alcohol, de droga y de otras cosas en su vida. Y ahorita le vamos a preguntar a Víctor él cómo hizo quizá para superar esas etapas de su vida para aquellos. Bueno, Víctor, ya hemos escuchado parte de tu testimonio, cómo Dios restaura tu matrimonio, cómo Dios restaura tu vida financiera. Ahorita te voy a hacer otra pregunta bien importante para ese hombre y esa mujer que nos escuchan esta tarde, ese joven y esa jovencita. ¿Qué otras áreas de tu vida han mejorado al día de hoy, de haber aceptado ese amigo Jesucristo en tu vida? Bueno, yo quiero decirles que algo que me confrontó bastante fue mi adicción a las drogas y fue bastante tiempo, fue antes de conocer esta hermosa estrategia, pero yo sé que el dueño de esta estrategia estuvo obrando en ese momento Así es. porque me vi confrontado delante de mis hijos llevándolos a un parque y consumiendo drogas y mi hija me preguntó eh, que olía raro y yo dije, no puede ser. Y desde ese momento yo le pedí a Dios que me ayudara a tomar esa decisión de abandonar las drogas y bueno, fue un proceso, no es como prender y apagar la luz, pero sí, digamos que me afiancé más al alcohol y ya cuando llegué a esta estrategia, cuando me presentaron a ese Jesús, yo estaba consumiendo mucho alcohol, yo bebía muchísimo. Sí. Y yo me acuerdo que cuando mi esposa me invitaba o me hablaba de esta estrategia, yo hacía completamente lo contrario, me iba a beber y llegaba hasta más tarde de la noche. Entonces, si llegaba a 12, 1 de la mañana, llegaba a 2, 3, 4 de la mañana y más borracho. Pero cuando empiezo a tener esa relación con Jesús y en esta hermosa estrategia me invitan a que ese Jesús me ayude y le pido ayuda a él y él empieza a orar en mi vida, yo empiezo a dejar esas adicciones como son el alcohol y el cigarrillo, que era lo que tenía para ese momento. Entonces, no fue fácil. Hay personas que dicen, sí, yo lo dejo y listo. No fue tan fácil para mí, simple y llanamente me tocó trabajar en eso y yo quiero decirles que Dios lo trabajó de una manera
un poco difícil, ¿no? Me salió una oportunidad laboral y en esa oportunidad laboral me ya estaba trabajando allá en una multinacional, otra vez un buen sueldo, pero en esta vez sí hablé con mi esposa y con mis hijos Sí. y les propuse el negocio y dijeron, pues bueno, porque también requería estar fuera de la ciudad 2, 3 meses, pero ya hablé con mi familia y estuvimos de acuerdo ahí en eso. Sin embargo, cuando me hacen los exámenes y todo, solo me faltaba el examen de medicina laboral y cuando asisto al examen de medicina laboral, eh, la doctora me dice, ¿usted fuma? Digo yo, no, desde los 14 años. Me dijo, pues si usted quisiera dejar de fumar es una buena época porque sus pulmones no están picados. Y yo pensé que ya estaban negros. Y entonces empiezo a pedirle a Dios esa oportunidad de cómo dejarlo. Yo inicié un proceso, por eso le digo que a algunos es muy fácil decir no vuelvo a fumar. A mí me tocó negociar, Señor, esta semana me fumo medio, la otra semana me fumo 7, 5, 3 y cuando ya iba a empezar la semana de un cigarrillo dije, ya no vale la pena y lo dejé de esa manera. Pero también el doctor me dijo, usted no se ha sentido mal, no le ha dolido el pecho. Dijo, ¿por qué? Digo, porque a usted le han dado 4 preinfartos, su corazón está al 20% y no lo podemos contratar. Y yo quedé muy impactado porque yo dije, o sea, 4 preinfartos, corazón al 20, me va a morir. Y quiero decirles que cuando voy saliendo de ese consultorio me dice el doctor, sin embargo, hágase una cita con su EPS para que revisen y le hagan de nuevo el examen, de pronto la máquina está fallando. Y yo me quedé pensando, me quedé con la duda, dijo, acaba de salir un ejecutivo que mínimo se iba a ganar como 40 millones mensuales y salía un operario que se iba a ganar el mínimo y al único que no le funcionó la máquina fue a mí. Sin embargo, en ese proceso empecé a servir en esta hermosa organización, empecé a servir en mi iglesia también, porque no solamente se sirve acá, se sirve donde Dios lo ponga a uno a servir. Y empecé a creerle y a buscar de Él en todas las oportunidades que tuviera. Y sí, a los 8 meses me dieron la cita con el especialista. Fui seguro y confiado de que ya estaba mi respuesta, que la respuesta era que estaba bien. Pero quiero decirles que cuando la doctora me da la respuesta, me dice, ¿usted no le ha sentido dolor en el pecho? Porque efectivamente su corazón está al 20, le han dado 4 preinfartos. Y quiere que se va a cuidar, se va a portar bien o lo medico. Yo no, yo me quedo quietico, yo me estoy bien. Juicioso. Me porto juicioso. Y entonces, cuando voy saliendo, a mí lo que me causó impresión fue que la doctora me dijo, sin embargo, lo voy a mandar con un especialista más avanzado, de pronto la máquina está fallando de una EPS. Y a mí me quedó eso, duré 8 meses buscando la cita con el especialista de nuevo y quiero decirles que en ese tiempo fue uno de los mejores tiempos porque aprendí a creer y a confiar en ese Jesús que es vivo y real. Yo entendí que era la voluntad y la majestad de Él el que me permitiera un día más o un día menos, que al fin y al cabo Él decidía hacer como a Él le pareciera. Sin embargo, yo seguí pidiéndole que me diera otra oportunidad, que si me la daba yo iba a hacerlo mejor. Y efectivamente a los 8 meses me dieron la cita. Ese especialista me colocó iodos y electrodos por todas partes y me cogió el corazón y me lo masajeaba para lado y lado. Y cuando me da el diagnóstico me dice, usted está perfecto, no tiene absolutamente nada. Yo entendí que Dios necesitaba quitarme ese corazón de piedra que yo tenía y darme un corazón de carne sensible a su voz. Bueno, Víctor, gracias por compartirnos parte de esos milagros tan maravillosos que Dios ha hecho en tu vida, cómo se está restaurando. Pero sabemos que nuestros oyentes también quizás están en expectativa de qué más ha hecho Dios en tu vida a partir de ese día que los está en tu corazón. Entonces, no sé si nos quieras compartir algo más. Sí, quiero decirles que pues al año 2018 me pensionaron, ¿no? Y en el año 2020 me salió un granito pequeñito por acá. Y ustedes han escuchado esas campañas que dice el Estado que si le sale un granito, que si le cambia de color, que si le crece, vaya al médico. Pues sí, yo fui al médico, solamente que estaba callado. Empecé a vivir ese proceso solo, solamente que a mi esposa Dios le revela esa situación y mi esposa me confronta de una manera sutil, ¿no? Yo entiendo que mi esposa es muy sutil, pero
A la mañana siguiente me dice, papi, yo anoche soñé contigo y yo soñé que tú te morías. Y si tú te mueres, ¿cómo va esto? Yo hacía poquito que me han pensionado, yo, uy, ¿qué pasó? Pero le comento que efectivamente me ha salido un grano pequeño y empezamos el proceso, ella me acompaña en ese proceso en plena pandemia. Eso me detectaron ese grano, me lo detecté el 20 de febrero del 2020 y a los poquitos días entró la pandemia. Y quiero decirle que cada ida al médico, cada diagnóstico era peor que el otro. Si usted cree en Dios, pídale a Dios que no le crezca, pídale a Dios que no sea cáncer, pídale a Dios que sea benigno, pídale a Dios que no le haga metástasis. Quiero decirle que mis peores temores se hicieron realidad, porque sí me creció, no era benigno, era maligno, sí me hizo metástasis, me creció 14 centímetros y medio, me envolvió la arteria aorta, me afectó las cuerdas vocales y me afectó 4 ganglios linfáticos y yo andaba bastante deprimido. Yo entré en un estado de depresión porque pues en esa época el único que podía salir a hacer las compras era pues yo, porque ya al fin y al cabo pues ya estaba casi que planillado. Entonces, pues nada, es así, es triste, ¿no? Pues yo, no era que mi esposa estuviera deseando que me pasara algo, pero yo digo que mi esposa lo cuenta en su testimonio, que ella entró en una paz y en un gozo, porque Dios le reveló a ella que no iba a pasar nada, pero yo sí estaba dudando y no creía que Dios lo pudiera hacer y entré en ese estado de depresión. Dios usa a un varón, un líder espiritual, me manda razón y me dice, mire que Dios le manda a decir que esa enfermedad no es para muerte, sino para que usted le dé la gloria a Dios y para que le cuente a otros que Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Cuando yo recibo esa palabra, entiendo que Dios me estaba mandando esa razón y empiezo a creer y a confiar en Él y en su palabra. Mire, el último diagnóstico que me manda el doctor me dice, me manda a hacer una gastroendoscopia. Me dice, pídale a Dios que no le haya bajado al estómago porque de allá no se lo podemos recoger. Y claro que yo cambio la oración. Señor, ayúdame, dame otra oportunidad. Yo quiero hacerlo mejor si tú quieres, pero sin embargo entendiendo que si tenía que partir, también sabía que me iba a encontrar con Él, porque al fin y al cabo no es nuestra decisión, ni si ya es nuestro tiempo, vamos a tener que partir y a veces tenemos que entender que es el tiempo de Dios y que los procesos son de Él. Pero Dios me quiso dar esa nueva oportunidad. Yo les estoy contando que ese Jesús que es vivo y real sigue haciendo milagros, que los que Él hacía cuando Él estuvo acá en la tierra, los sigue haciendo. Él sigue restaurando hogares, sigue restaurando empresas, sigue sanando a las personas, sigue dando libertad financiera. No sé cuál es el inconveniente, el problema, la necesidad, la situación que usted tenga, pero yo sí sé que ese Jesús que es vivo y real lo puede hacer. Yo sirvo por medio de esta hermosa estrategia. Yo le comparto a otros las buenas nuevas de que ese Jesús sí lo puede hacer, que Él tiene el poder para hacerlo. Y lo hago acá por esta estrategia, por FIDER, y lo hago también por medio de mi iglesia. Bueno, Víctor, ya hemos escuchado parte de tu testimonio, cómo Dios restaura tu matrimonio, cómo Dios restaura tu vida financiera. Ahorita te voy a hacer otra pregunta bien importante para ese hombre y esa mujer que nos escuchan esta tarde, ese joven y esa jovencita. ¿Qué otras áreas de tu vida han mejorado al día de hoy, de haber aceptado ese amigo Jesucristo en tu vida? Bueno, yo quiero decirles que algo que me confrontó bastante fue mi adicción a las drogas y fue bastante tiempo, fue antes de conocer esta hermosa estrategia, pero yo sé que el dueño de esta estrategia estuvo orando en ese momento. Así es. Porque me vi confrontado delante de mis hijos llevándolos a un parque y consumiendo drogas y mi hija me preguntó eh, que olía raro y yo dije, no puede ser. Y desde ese momento yo le pedí a Dios que me ayudara a tomar esa decisión de abandonar las drogas y bueno, fue un proceso, no es como prender y apagar la luz, pero sí, digamos que me afiancé más al alcohol y ya cuando llegué a esta estrategia, cuando me presentaron a ese Jesús, yo estaba consumiendo mucho alcohol, yo bebía muchísimo. Sí. Y yo me acuerdo que cuando mi esposa me invitaba o me hablaba de esta estrategia, yo hacía completamente lo contrario, me iba
a beber y llegaba hasta más tarde de la noche. Entonces, si llegaba a 12, 1 de la mañana, llegaba a 2, 3, 4 de la mañana y más borracho. Pero cuando empiezo a tener esa relación con Jesús y en esta hermosa estrategia me invitan a que ese Jesús me ayude y le pido ayuda a él y él empieza a orar en mi vida, yo empiezo a dejar esas adicciones como son el alcohol y el cigarrillo, que era lo que tenía para ese momento. Entonces, no fue fácil. Hay personas que dicen, sí, yo lo dejo y listo. No fue tan fácil para mí, simple y llanamente me tocó trabajar en eso. Y yo quiero decirles que Dios lo trabajó de una manera un poco difícil, ¿no? Me salió una oportunidad laboral y en esa oportunidad laboral me, ya estaba trabajando allá en una multinacional, otra vez un buen sueldo, pero en esta vez sí hablé con mi esposa y con mis hijos Sí. y les propuse el negocio y dijeron, pues bueno, porque también requería estar fuera de la ciudad 2, 3 meses, pero ya hablé con mi familia y estuvimos de acuerdo ahí en eso. Sin embargo, cuando me hacen los exámenes y todo, solo me faltaba el examen de medicina laboral y cuando asisto al examen de medicina laboral, eh, la doctora me dice, ¿usted fuma? Digo yo, no, desde los 14 años. Me dijo, pues si usted quisiera dejar de fumar, es una buena época porque sus pulmones no están picados. Y yo, yo pensé que ya estaban negros. Y entonces empiezo a pedirle a Dios esa oportunidad de cómo dejarlo. Yo inicié un proceso, por eso le digo que a algunos es muy fácil decir no vuelvo a fumar. A mí me tocó negociar, señor, esta semana me fumo medio, la otra semana me fumo 7, 5, 3 y cuando ya iba a empezar la semana de un cigarrillo dije, ya no vale la pena y lo dejé de esa manera. Gracias, don Víctor, por compartirnos esas maravillas de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y a usted, mi querido oyente, que nos escuche esta tarde, nótese que él expresaba en su testimonio que lo que a él le sucedió, esa enfermedad, ese cáncer del cual él fue sano, no era para muerte. No sabemos si usted hoy tiene que ser la misma enfermedad o cualquier otra. Quizá el Señor hoy le quiere decir lo mismo a usted, que quizás no es para muerte, sino que para que Él se pueda glorificar hoy en su vida. No importa si es una enfermedad o es un área financiera o es su hijo o es su matrimonio. Hoy le puedo pedir el favor de que le entregue esa área de su vida. Dios, acéptelo primeramente en su corazón, luego colóqueselo a Él, porque quizá usted es la próxima persona que va a estar hablando de Dios y lo que Él está haciendo hoy en su vida. Entonces, ahorita aquí nuestro compañero Víctor nos va a compartir un milagro también bien especial, porque nuestra organización es internacional y él sirve dentro de esta organización y también a la congregación donde él asiste. Entonces, ahorita nos va a compartir otro testimonio bien bonito de su vida. Entonces, escuchémoslo atentamente. Adelante. Bueno, quiero decirles que después de esa sanidad, a mí me operaron el 8 de septiembre del 2020, me sacaron ese tumor y para la gloria de Dios no necesité ni quimio, ni yodo, ni radio. Y aquí estoy, dándole gracias a Él. Claro, con el compromiso de servirle, ¿no? Porque me dio una nueva oportunidad. Empecé a servir en mi iglesia como misionero y aquí también como misionero, llevando las buenas nuevas en los eventos externos, en los capítulos y en la iglesia, a las bases misioneras y a donde el Señor me lleve. Y quiero decirles que estuve trabajando así 21, 22, el año 23 y el año pasado, regresando de un viaje, Sí. Se me infectó el anclaje. Estuve 3 veces hospitalizado porque me hizo esquemas de infección. Y bueno, empecé a pedirle a Dios que me ayudara, porque pues el sistema médico, sí, me daban el esquema de antibióticos, pero no se vio rápido eso. Le pedí a Dios que me llevara a donde la persona que fuera, que me ayudara el médico. Y pues pude tener la oportunidad de que me vio un doctor, me remitió inmediatamente a otra parte. Allí me dieron el esquema de antibióticos y a los 8 días que terminé me operaron, me retiraron el anclaje. El 21 de diciembre del año pasado me retiraron el anclaje y estuve en terapias. Todavía me quedan 5 terapias, pero quiero decirles que el año pasado tuve la oportunidad de ir con mi esposa a Honduras, a la Convención Mundial de la FINED. Y estando en Honduras yo le dije, Señor, yo he escuchado que aquí hay varones y mujeres que cuentan
que tú les pagas los pasajes y que tú los llevas al exterior, Señor. Yo quiero ver eso. Yo sé que tú has hecho maravillas y todo, y quiero decirles que el Señor me tapó la boca. No había acabado de decirlo en un break que tuvimos. Se acercó un varón y me dice, el Señor me manda a decir que yo le siembre sus tiquetes para que el año entrante usted esté en Nicaragua en los eventos externos. Y yo, Señor, perdóneme, porque lo hice algo, de pronto lo reté, no sé, pero él me contestó de una vez. Y terminándose la convención mundial, ya despidiéndonos de alguien, se acerca un varón y me dice, el Señor me manda a decir que le siembre los tiquetes para que usted venga a Nicaragua el año entrante. Y yo le dije, el Señor ya me sembró los tiquetes míos, faltan los de mi esposa. Me dijo, vienen en pareja el año entrante a prestar servicio en los eventos externos de Nicaragua. Y gracias a Dios, desde el 27 de febrero hasta el 11 de marzo estuvimos en Nicaragua llevando las buenas nuevas, llevando este mensaje de reconciliación y de esperanza y oportunidad a todo el que lo necesite. Que ese Jesús, que es vivo y real, por medio de una relación personal con Él puede hacer que nuestras vidas cambien, que tengan sentido, que tengan futuro. Así es, hemos escuchado esos milagros tan especiales que ese amigo Jesucristo hace en la vida de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es un testimonio diferente de lo que Dios hace y viene haciendo en nuestras vidas. Y a usted que nos escucha hoy también le quiero decir que usted también está invitado a que empiece a recibir esos milagros de parte de Dios. Hoy le queremos hacer una invitación bien especial a que nos acompañe a una de nuestras cenas, un desayuno, un almuerzo, unas 11. Siempre va a depender claramente el horario que se esté realizando el evento, pero te queremos hacer una invitación a que nos acompañe a una de nuestras reuniones. Normalmente nuestra organización está compuesta por hombres y mujeres, trabajadores igual que ustedes, pero que en medio de todo lo que hacemos tenemos a Dios también en nuestros corazones. Ese día que decidimos aceptarlo, ese día que decidimos decirle, ayúdame en esto, Él se está manifestando de una manera bien especial, así como lo hizo en la vida de Víctor, en sus finanzas, en su matrimonio, en su salud, que es lo más importante, y que al día de hoy puede decir que le sirve a Dios. Hoy también le queremos decir a usted, amigo, que quizás Dios, eso es lo que le está pidiendo a usted, que le dé la oportunidad de cambiar su vida en todas las áreas. Ahorita vamos a empezar ya a cerrar nuestro evento, nuestro programa del día de hoy, no sin antes que Víctor nos regale a ustedes y a mí unas palabras bien especiales que para nosotros es la llave del éxito, la llave que abre esa puerta de cambio en nuestra vida y de bendición. Entonces, Víctor, si nos querés regalar esas palabras, y ustedes y yo la vamos a repetir con voz audible. No le dé pena si está delante de alguien, que ese alguien quizá no tiene los problemas que usted tiene. Esos problemas son personales siempre, o sea, repitámoslo todos nosotros. Entonces, Víctor, por favor, adelante. Muchas gracias. Quiero decirles, como ya lo habían comentado, no somos ni una nueva iglesia ni una nueva religión. Solamente los invitamos a que tengan a Jesús como su Señor, que tengan una relación con Él, donde puedan entender que Él es el amigo fiel, el que necesitamos en todo momento. Y quiero regalarles esas palabras que son las llaves del éxito. De una manera reverente las voy a compartir. No los comprometen con nada, pero sí les pueden ayudar a que su vida sea muchísimo mejor y a que empiecen a llover las oportunidades cuando tenemos a Jesús en nuestras vidas. Entonces, esas palabras dicen así: Padre Celestial, te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Me arrepiento de ellos. Hoy abro mi corazón y recibo y acepto a tu Hijo Jesucristo como mi único Señor, Salvador, sanador, restaurador de mi vida, de mi familia y de todo mi ser. Todo esto lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias. Amigo, mi amiga, no sé si lo repetiste con voz audible, quizás en tu mente, desde tu corazón, pero quiero decirte que Dios tiene en cuenta eso que tú acabas de hacer hoy. De antemano te esperamos dentro de 8 días. Ya sabes que todos los sábados, 5 de la tarde, nuestro programa está abierto para todos ustedes. Escuchen la historia de una mujer, de un hombre, de un joven, una jovencita, de lo que Dios está haciendo en su vida. Eso mismo Dios quiere hacer para ti
quizás en tu vida quieras hacer eso y quizás mucho más. Ya sabes, mi amigo, mi amiga, que te esperamos. En la descripción de este video van a aparecer un par de links. Ahí vas a encontrar la dirección de los restaurantes donde nosotros nos reunimos y también el número de WhatsApp donde te va a contestar una persona de la organización y quizás te va a dar un poco más de orientación a dónde puedes ir y los restaurantes donde estamos ubicados. Te esperamos, te invitamos, ve con tu familia si quieres ir acompañado, si quieres ir solito, ahí te esperamos. Vayan, que sabemos que en un restaurante, en una cena, la vida de Víctor fue transformada, mi vida y la de muchas personas más que hoy podemos dar testimonio de que a Dios lo conocimos de una manera especial y diferente en un restaurante. Allá quizás también te puede pasar lo mismo a ti. Te esperamos. Feliz tarde para todos.